Hernán Cortés, libertador de los indios. By Héctor Rosales Oficial. Hernán Cortés, 1485-1547, fue reconocido así por el historiador mexicano José Vasconcelos, 1882-1959, y por el historiador mexicano Alfonso Trueba, haciendo honor a la verdad. Y una perfecta síntesis de la historia de lo esencial que todos deberían de saber. Antes de que Hernán Cortés y sus tropas de indios y españoles derrotaran a la Tenochtitlán, los mexicas tenían esclavizados a los pueblos indígenas, y lo que era peor, se comían a las personas que primero con horribles tormentos asesinaban ritualmente en el mal llamado Templo Mayor, ese mismo en el que ahora políticos corruptos como Mario Delgado dicen que es el corazón de su movimiento satánico Morena, y que de las pocas verdades que hemos oído decir en verdad, un movimiento salvaje, asesino y caníbal. Hernán Cortés no era racista, como los ingleses que colonizaron el norte de América, y se dieron a la tarea de exterminar a los indios salvajes. Hernán Cortés tuvo hijos mitad indígenas, como Martín Cortés Malitzin, hijo de doña Marina, mejor conocida como la Malinche, y que tantos años ha sido insultada, maldecida, denigrada por los traidores a la patria adscritos a la masonería, y por tanto sirvientes de los intereses antimexicanos de Estados Unidos e Inglaterra. Martín Cortés Malitzin, hijo de un español y una mujer indígena, es propiamente dicho, el primer mexicano. Por eso Hernán Cortés no solo es libertador de los indios, sino también padre de México. Y tal pareciera que en México es una tradición odiar a los padres y libertadores, pues su caso es igual de trágico que el de Agustín de Iturbide, el padre de la independencia de México, y no el asesino y violador Miguel Hidalgo y Costilla. Con los únicos que nos podemos comparar en ser tan malagradecidos, es con Israel, que rechazó al Mesías Jesucristo y ordenó su muerte por crucifixión. Zacarías 12, volverán sus ojos hacia el que traspasaron con la espada, y harán luto por él como por un hijo único, y llorarán por Jerusalén, como se llora por el primogénito. Fin de cita. Me he enterado de que se hizo una película sobre Napoleón Bonaparte, 1769-1821, pues por mucho que los franceses presuman a su Bonaparte como el mayor orgullo nacional, será quizá uno de los pocos, porque no recuerdo otro, y los que recuerdo son más nuestros por católicos que por franceses, y además, que se les quiere olvidar que fue derrotado. Bonaparte es inferior a Hernán Cortés, no tiene mérito mucho atacar naciones cristianas, ya conocidas, como el hecho cristiano de Hernán Cortés de haber fundado una nueva nación cristiana, y el francés, era además por cierto masón, esa tara ya reduce mucho su mérito, además que su imperio no sobrevivió a su muerte. La obra de Hernán Cortés, por el tiempo en que vivió, por el contexto en que se desarrolló, es muy superior a cualquier generalito pequeño de Estados Unidos, Francia y Reino Unido. No hay sencillamente personaje más grandioso como líder militar. Mientras Europa se hacía hereje siguiendo al satanista Martín Lutero, Cortés hacía católicos a millones, que arrebataba directamente de las garras de Satanás, presentado en forma de Tlalococh y lobos. Si algo caracteriza a los masones estadounidenses, franceses e ingleses, es su mediocre soberbia. Creen que ocultando nuestras glorias, e inventándose otras historias fantasiosas sobre sus países nos dominan. Si algo podemos reconocer de los alemanes, es su imparcialidad, porque incluso Hitler llegó a ver con respeto a Hernán Cortés, a reconocer lo enorme de su hazaña, si bien sus conclusiones son erróneas, cosa que no muchos españoles hace, porque los que actualmente se dicen españoles, no conocen las glorias de su nación, ni se creen herederos de ellas, y sin lugar a dudas que no son herederos de esa grandeza, la herencia no querida. La reclamo para México, y digo que nuestro origen no son indios caníbales con taparrabos, sino toda la historia de la España católica, es nuestra, y millones no la saben. ¿Qué dijo Hitler? 22 de agosto de 1942, acabo de leer algunos libros cuya lectura debería ser obligatoria para todo alemán que salga para el extranjero. Habría que empezar por el libro de Alsdorf, y proporcionárselo a todos nuestros diplomáticos. De su lectura, se deduce que no son los ingleses quienes han enseñado el mal a los indios. Cuando los primeros blancos desembarcaron en la India, encontraron ciudades cuyas murallas estaban construidas con cráneos humanos. Comentario: esto es cierto, y muchos de estos crímenes los hicieron los originales budistas, porque el budismo real que es brujería no se conoce en Occidente. Continuamos. Asimismo, tampoco fue Cortés quien enseñó la crueldad a los mexicanos. Esta ya existía en ellos, en estado endémico. Los mexicanos practicaban los sacrificios humanos y llegaban a sacrificar hasta 20.000 hombres a la vez. Por comparación, las atrocidades atribuidas a Cortés son la imagen de la moderación. De todo ello se desprende que es completamente inútil querer pintar a las razas indígenas como razas más sanas que las nuestras. Todo ello va en detrimento de los blancos. Conozco personas que se indignan porque únicamente se ofrecen a los indígenas telas de tipo barato. Entonces, ¿qué? ¿Acaso hay que ofrecerles seda natural? Fin de cita, dijo Adolfo Hitler, 1889-1945. Las cosas que creía Hitler. 20.000 sacrificios, no precisamente, aunque si sumamos las masacres que realizaban los indios, quizás sí. Cortés no fue el cruel, sino los tlaxcaltecas que se vengaron en los mexicas de años de esclavitud y canibalismo. La supuesta crueldad de los españoles a los indios fue un invento del religioso de origen judío y de una familia de esclavistas negros, llamado Fray Bartolomé de las Casas. Hitler era un ateo,
odiaba profundamente el cristianismo, y de manera hipócrita, decía, que apoyaba a un cristiano positivo, es decir, clero que era parte del partido nazi contra lo que dijo el Papa, como uno de los puntos de su partido solo por conveniencia política. El inepto nunca pudo entender que los judíos son una prueba del poder de Dios, aun siendo una historia de tragedias, siguen existiendo porque así lo quiere Dios, a pesar de que son los judíos los más grandes enemigos de Dios. Se la pasaba preguntándose cómo unos cuantos podían derrotar un país de miles, se lo preguntó sobre Hernán Cortés, y no era capaz de ver que era la mano de Dios quien estaba detrás, se contentaba con decir que Hernán Cortés era de raza aria, que era blanco y que por eso pudo dominar a los indios, hacía extrañas teorías en que debía de ser de origen alemán de alguna forma, error. Hernán Cortés pudo derrotar a los indios y sus demonios, por mano de Dios Todopoderoso. Lo que hizo en Zempoala, firmó el pacto con Dios, destruyó todos los dioses falsos de los indios ignorantes y supersticiosos, y los liberó del dominio de Satanás en 1519. Después de salir de Tabasco por mar, el 12 de abril de 1519, ruta Zempoala. La expedición de Hernán Cortés continuó costeando hacia el noroeste, pasó la desembocadura del río Tlacotalpan y el 20 de abril llegó a la isla de los Sacrificios. A principios del siglo XVI, Zempoala era la principal ciudad totonaca. Abre corchete, cierra corchete, eran súbditos de aquel señor Moctezuma, y según fui informado, lo eran por fuerza y de poco tiempo acá. Y como por mí tuvieron noticias de vuestra alteza y de su muy grande y real poder, dijeron que quería ser vasallos de vuestra majestad, rey Carlos V, y mis amigos, y que me rogaban que los defendiese de aquel grande señor, que los tenía por fuerza y tiranía, y que les tomaba a sus hijos para los matar y sacrificar a sus ídolos. Leas el capítulo 51 en Romanos 51, de Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, que dice en la página 168, y dijeron a Cortés que porque les queríamos destruir y que si les hacíamos deshonor a sus dioses o se los quitábamos, que todos ellos perecerían, y aun nosotros con ellos. Y Cortés les respondió muy enojado que otras veces les ha dicho que no sacrifiquen a aquellas malas figuras, porque no les traigan más engañados, y que a esta causa los veníamos a quitar de allí, y que luego, a la hora, los quitasen ellos, sino que los echaríamos a rodar por las gradas abajo, y les dijo que no los teníamos por amigos, sino por enemigos mortales, pues que les da buen consejo y no lo quieren creer. Y porque ha visto que han venido sus capitanías, puestos en armas de guerreros, que está enojado de ellos y que se lo pagarán con quitarles las vidas. Y desde que vieron a Cortés que les decía aquellas amenazas, y nuestra lengua, traductora, doña Marina, la Malinche, que se lo sabía muy bien dar a entender y aún les amenazaba con los poderes de Montezuma, que cada día los aguardaba, por temor de esto dijeron que ellos no eran dignos de llegar, tocar, a sus dioses, y que si nosotros los queríamos derrocar, que no era con su consentimiento, que se los derrocásemos o hiciésemos lo que quisiésemos, y no lo hubo bien dicho cuando subimos sobre 50 soldados y los derrocamos, y vienen rodando aquellos, sus ídolos hechos pedazos, y eran de manera de dragones espantables, tan grandes como becerros, y otras figuras de manera de medio hombre y de perros grandes, y de malas semejanzas, tenían la forma de los demonios. Y cuando así los vieron, hechos pedazos, los caciques, y papas sacerdotes de dioses falsos que con ellos estaban lloraban, y taparon los ojos, y en su lengua totonaque, les decían que les perdonasen y que no era más en su mano, ni tenían culpa, sino esos teules que os derruecan, y que por temor de los mexicanos no nos daban guerra. Y cuando aquello pasó, comenzaban las capitanías de los indios guerreros que he dicho que venían a darnos guerra, a querer flechar, y desde que aquello vimos, echamos mano al cacique, gordo y a 6 papas y a otros principales, y les dijo Cortés que si hacían algún descomedimiento de guerra, que habían de morir todos ellos. Y luego el cacique gordo mandó a sus gentes que se fuesen de delante de nosotros y que no hiciesen guerra. Y desde que Cortés los vio sosegados, les hizo un parlamento, lo cual diría adelante, y así se apaciguó todo. Y esta de Cingapacinga fue la primera entrada que hizo Cortés en la Nueva España, y fue de harto provecho, y no, como dice el coronista Gómara, que matamos y prendimos y asolamos tantos millares de hombres en lo de Cingapacinga. Y miren los curiosos que esto leyeren, cuánto va de lo uno a lo otro, por muy buen estilo que lo dice en su crónica, pues en todo lo que escribe no pasa como dice. Fin de cita. Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, por Bernal Díaz del Castillo. Esto prueba la grandeza de Cortés, que hoy un mediocre, insignificante, estúpido, sinvergüenza, ridículo, bulto inútil, como López Obrador, cree en su infinita imbecilidad que puede llegar a tapar y hacer desconocido. Solo me burlo de López Obrador y toda su familia. Fue por mano de Dios, el mismo Dios que destruyó a los grandes dictadores y asesinos de la historia de la humanidad, el mismo Dios quien llenó de grandeza a Hernán Cortés, y le dio el poder para romper las cadenas de Satanás. Juan 8:31 – La verdad os hará libres. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.